Bueno, estamos acá en Palabra Abierta en Radio Vencedores y hoy quiero hablar un poquito sobre algo que no nos gusta, pero que tenemos que aprender a vivirlo y a pasarlo, que es la frustración. De lo que muchas veces no se habla porque no garpa. O sea, le gusta hablar de lo lindo, de lo bueno, pero es algo que es cotidiano, que se vive siempre. ¿Y cómo lo podemos superar? Así que acá voy a hablar, digamos, con conocimiento de causa, porque es algo que experimento a diario. Y resulta es que todos nos contamos como una historia. Somos como narradores de nuestra propia experiencia y tendemos a tener una narrativa, digamos, algo así. Quise ser ajedrecista y no pude. Después me gustó el fútbol y decidí que iba a ser futbolista, pero no llegué a primera. Y al mismo tiempo me gustaba la guitarra y con que tenía creatividad pensé en ser músico. Pero resulta que tampoco pude ser músico. Y ese diálogo que tenemos interno y que muchas veces contamos de cosas que hemos vivido, genera, digamos, un cuadro de triple frustración. Porque estoy diciendo que quise ser ajedrecista y no pude, que quise ser futbolista y tampoco pude, y que por último quise ser eh, músico y no tuve el talento necesario. Creo que tenemos que aprender a ver un poquito lo bueno de eso, de todo lo que hemos vivido. Es decir, si yo cambio el discurso, ¿no? La cambio la narrativa y digo, quise ser ajedrecista y el ajedrez me enseñó a estar 2 o 3 jugadas anticipadas. Quise ser futbolista y el fútbol me enseñó a trabajar en equipo. Y eh, quise ser músico y la música me enseñó a improvisar. Entonces, ahí empieza, digamos, un nuevo diálogo, porque a partir de estas tres enseñanzas, empezamos a construir un nuevo futuro. Es decir, y a partir de ahí, entonces, y vamos a dibujar, vamos a escribir una nueva página de nuestra historia. De eso te quiero hablar hoy, de escribir una nueva página. ¿Qué es la frustración? Bueno, básicamente significa algo que es vano, algo que no tiene mucho sentido, algo que nosotros consideramos que es inútil, que no sirvió. ¿Es una experiencia desagradable? Y sí. Y voy a nombrar algunos ejemplos. Por ejemplo, en el matrimonio. Cuando el cónyuge, en este caso, no hace los cambios de comportamiento que nosotros esperamos. Y eso lleva muchas veces a una discusión, a desconfianza y a veces a la pérdida de respeto. Entonces, cuando estos cambios, digamos, no suceden en el tiempo, uno de los dos o los dos cónyuges se termina frustrando. Por ejemplo, con los hijos. Otro ítem. Cuando uno o más de tus hijos no se comportan de la manera, digamos, que les enseñaste, sino que además eligen una pareja de vida que no te gusta. Lógicamente, no te tiene que gustar a vos, le tiene que gustar a tu hijo o a tu hija. Pero eso te frustra, porque pensás que esa persona no es para él o no es para ella. Estamos hablando de situaciones que frustran. En las finanzas, por ejemplo. Cuando ves que el dinero no te rinde, las cuentas se te empiezan a acumular y hay ahí una cantidad de cosas que van quedando en el tintero de que querías hacer y que no las pudiste hacer por cuestiones económicas. Entonces te frustras. En la carrera universitaria, por ejemplo, cuando no encontrás la vocación, no encontrás lo que te gusta, o te sacrificaste demasiado estudiando durante la noche y cuando llega la hora del examen resulta que no rendís lo que esperabas, no sacás esa nota que estabas buscando, ese promedio que querías, y entonces te frustrás. O, por ejemplo, en un emprendimiento. Te esforzaste en el negocio para que salga adelante, arrancaste un proyecto nuevo, pusiste todo la capacidad para que las cosas funcionen, pero a pesar de las estrategias comerciales que utilizaste, pareció que no tuvo los resultados esperados y al final tuviste que cerrar el comercio. ¿Y entonces qué pasa? Te frustras. Otro ejemplo, en la salud. Cuando hay una enfermedad y que te está golpeando y resulta que vas al médico, haces los tratamientos, tomás la medicación adecuada, ejercicio, dieta y todo lo que vos quieras, pero parece que no hay mejora, que estamos al borde del abismo. Entonces, cuando todas esas cosas no
no pasa lo que queremos, y más en cuestiones de salud, la persona se frustra. Y ni hablar, y ya en este último ejemplo, de la vida personal. Cuando sabés que tenés un hábito que no te hace bien, pero de alguna manera sentís que no lo podés dejar. Por ejemplo, podríamos hablar de cigarrillo. Por ejemplo, pero puede ser cualquier otra cosa. Que es algo que haces una y otra vez y que querés dejar, pero sentís que no podés. Como si tuvieses la voluntad quebrada internamente. Entonces, ¿qué viene? La frustración. Como verás, la frustración es algo que muchas veces puede llegar a acumularse porque estás, digamos, siendo bombardeado de distintas áreas. Ahí nombré algunas, pero a veces es de más de un área y tenemos que aprender a ver cómo manejamos eso. Por eso acá en Palabra Abierta te quiero contar de algo, de la salida que tiene la frustración. ¿La frustración hay salida? Sí, hay salida. ¿Y cuál es? Bueno, que si yo no termino saliendo, a mí se me termina acumulando la frustración me va a llevar, es decir, no la sé manejar, no la sé tratar, me va a llevar indefectiblemente a la amargura, a vivir amargado. La otra manera es que yo salga de la frustración, y de eso vamos a hablar hoy. ¿Cómo salgo? Bueno, a través de la aceptación. ¿Y cuándo la persona se amarga? Bueno, se amarga cuando no puede aceptar la situación que le toca vivir. Es decir, cuando le llamamos a eso pelearnos con la realidad. La persona no está enojada con alguien, no, está peleado con la realidad. Está peleado con la situación que le toca vivir porque le parece injusta, porque no la quiere, porque está buscando cómo salir y no puede, y entonces se amarga. ¿Por qué? Porque no puede aceptar lo que está viviendo. Y hay gente que termina, entre comillas, amargada con la vida porque no puede aceptar su realidad y se termina resintiendo. Se resiente con la realidad. A eso le llama una persona resentida. ¿Por qué? Con lo que está pasando, con lo que está viviendo. Ahora, ¿qué es la aceptación, Leo? Aceptar una situación es asumir la realidad y los hechos que han ocurrido sin pretender cambiarlos. Apa. Por eso se diferencia de la resignación, no es lo mismo. Es asumir la realidad y los hechos que han ocurrido sin pretender cambiarlos. Sin pretender cambiarlos, sino más bien todo lo contrario, tratando de aprender de eso que ocurrió. ¡Apa! Esto es revolución. Es importante resaltar que aceptar o asumir unos hechos no significa que no suframos por eso que ocurrió. O sea, obviamente que vamos a sufrir. Cuando aceptamos algo, aceptamos el pack completo, vamos a decirlo así. La situación en sí misma y el sufrimiento que causa esa situación. Es decir, yo cuando acepto dos cosas. Acepto lo que está pasando y acepto lo que me hace sentir o lo que estoy sufriendo. Acepto las dos cosas. No me voy a negar, no las voy a ocultar, no las voy a tapar, sino que voy a aceptar lo que pasa, voy a verlo con objetividad y al mismo tiempo voy a ver y voy a aceptar que estoy sufriendo por eso. Ninguna de las dos cosas las voy a negar. William James dijo, aceptar lo que ha sucedido es el primer paso para superar las consecuencias. Porque acá estamos hablando de consecuencias. Es decir, ya el resultado pasó, ya la situación estuvo, ya se vivió. Ahora, bueno, ¿cómo hago para superar las consecuencias? Bueno, primero, el primer paso es aceptar lo que pasó. ¿Por qué? Porque me tengo que transformar. Y transformar significa aceptar la situación y buscar alternativas para aprender a vivir con ello. Es decir, no para salir de eso, no para escaparme de eso, sino alternativas para aprender a vivir con eso. ¡Apa! ¡Ah! Diría Armando Alducin. ¡Ah! Aceptar es sinónimo de afrontar. Cuando afronto una situación, estoy buscando soluciones. Estoy aprendiendo a vivir con la situación de la mejor manera posible y a ser feliz con esa situación. No a pesar de. No, ser feliz, aprender a vivir con ello. Es mejorar, adaptándose, siendo flexible. Es ver el lado positivo de eso que me está pasando. Es comprender las cosas tal como son. Conlleva una actitud activa y de cambio que supone optar por dejar de luchar y de estar peleados con la vida y afrontarla tal cual viene, como diciendo, bueno, esto es así, ok. De la manera más equilibrada posible, pero sin tomar una actitud derrotista, o sea, sin derrotismo. Sí, lo acepto, lo padezco, pero voy a tratar de vivir de la mejor manera posible con esto.
Y eso significa muchas veces aceptar a la otra persona. ¿A quién? A la otra persona. Por ejemplo, cuando una relación de pareja va mal, debido a que muchas veces hay una incompatibilidad de ambos miembros, el primer paso es la aceptación de cómo es la otra persona. Es decir, no es como vos. Y no va a ser nunca como vos. No está para cumplir tus expectativas, está para cumplir las suyas. Y aceptar significa, ese es entender cómo es la otra persona y decidir vivir aceptándola como es, aprobándola como es. Y con ello van a desaparecer los reproches, la falta de respeto y el intento de que la otra persona cambie. No, el error es tuyo. Sos vos la que tenés que cambiar. Eso significa que no estoy aceptando. Yo tengo que aceptar a la otra persona como es, aún con sus defectos, aún con sus errores y con sus virtudes también, que seguro que las tiene. Cuando aceptamos nos damos cuenta de cuál es la realidad y respetamos más y mejor las diferencias. Porque las hay, pero las vamos a afrontar desde la tranquilidad. Y por eso, llegado al punto de la aceptación, surge el siguiente aprendizaje, el de la decisión de cambio. ¿Qué cambio? Con que yo la situación no la puedo cambiar, lo que voy a hacer es que voy a cambiar yo. Cuando algo no puedas cambiar, lo que tenés que hacer es transformarte a vos mismo. Es que tenés que cambiar vos. La aceptación nos anima a cambiar y a movernos para conseguir objetivos, pero objetivos de cambio. Es cuando tomamos esas decisiones de cambio que una vez aceptadas las cosas, decidimos que no es así como queremos vivir más y sin pretender cambiar más la situación ni a la persona, somos nosotros quienes cambiamos el rumbo de nuestra proyección, agárrate de esta palabra, proyección de vida. ¿Por qué? Porque aceptar implica soltar, gestionar, liberar, aprender a convivir con ello. No significa que me guste lo que está pasando o cómo es la otra persona, sino que asumo que no está en mis manos cambiarlo. O incluso las consecuencias que me lleva a cambiarlo serían por ahí más dañinas que beneficiosas, cuando de alguna manera estoy implementando una estrategia para que se hagan las cosas como quiero. Eso es más dañino que beneficioso. Aceptar no significa conformarme con aquello con lo que no estoy a gusto, sino entender que hay cosas que no dependen de mí. ¿Hasta dónde llego? Hasta acá, muy bien. De esta línea para allá no depende de mí. Y tengo que aceptarlo. Podemos no estar de acuerdo con algo y aunque no podamos modificarlo, sí podemos cambiar la actitud con la que nos vamos a enfrentar a ello. Esto es radical. Yo sé que esto no es fácil de vivir. No vengo acá para contarte, a verlo como un gurú. Yo también lo padezco todos los días y por eso acá estamos aprendiendo entre todos. Pero la aceptación sería como empeñarnos en ir. Mejor dicho, la aceptación sería como no empeñarnos en ir contra la corriente. Y te voy a dar un ejemplo. Un profesor puso un ejemplo de que la aceptación sería como si estuviésemos, vos imagínate, en medio de un mar embravecido. Estás en el medio de un mar embravecido. Y siendo muy consciente de que no podemos luchar contra la fuerza de la naturaleza. ¿Por qué? Porque nos supera. Entonces, ¿qué hacemos? Nos dejamos mecer por las olas y confiamos en que finalmente la corriente nos va a llevar a la orilla. Es decir, en lugar de luchar contra la fuerza de las olas, me dejo llevar confiando de que de alguna manera, por la providencia divina de Dios, me va a llevar a la orilla. Si en esa situación, cuenta el profesor, hubiese una posibilidad de sobrevivir, sería claramente con esa actitud, es decir, dejándome llevar. ¿Por qué? Porque lo contrario, que en este caso sería la resignación, sería como empeñarme en luchar contra la fuerza de las olas hasta quedarme exhausto y morir por mi propio agotamiento. Es decir, voy a resistir, voy a luchar, hasta que agotado me voy a rendir. Eso es ir contra la corriente, eso es no aceptar. La aceptación es decir, me dejo llevar. Hasta la ola tira para allá, bueno, que en algún lugar voy a parar, alguna orilla me va a llevar. Dios de alguna manera me va a sacar de esta. Y dejo de pelear. Eso es aceptar. Por eso implica aprender. Aunque el aprendizaje sea simplemente que existe la posibilidad de redireccionar nuestras vidas. Y acá llegamos al punto, al quid de la cuestión. Estás en un cruce. Porque si estás en este estado, es porque estás
en un momento de cruce es que hay que tomar una decisión. Tengo que redireccionar, es decir, darle una nueva dirección a mi vida. Estamos ya casi a fin de año. Ya prontito, la semana que viene estamos en noviembre y tenemos que darle un rumbo al 2025. Ahora, va a haber, yo te quiero dar 5 perlas preciosas. Hoy te quiero dar un zafiro, un rubí. Hoy te quiero dar perlas preciosas. Hoy te quiero dar gemas que te van a ayudar para atravesar este momento de aceptación, porque sé que no es fácil, pero que si lo podés resolver como si fuera un enigma, vas a salir adelante. ¿Y qué tiene que ver esto? Con las preguntas superadoras de la aceptación. Porque quiero decirte una novedad. La aceptación tiene preguntas superadoras. Y a veces para resolver algo tenemos que hacernos las preguntas correctas, las preguntas acertadas, las preguntas que van a esclarecer qué situación es la que vivo y poderla entender para asimilarla mejor. Desde esta perspectiva se activa la posibilidad de encontrar un sentido y un propósito a cualquier experiencia por la que estemos atravesando. Cualquier experiencia. ¿Qué cosa es? Es básicamente darle un significado. Y es muy importante aprender a darle un significado a cada etapa y a cada situación que nos toque atravesar. Así que atenti acá. Voy a dar 5 preguntas correctas de la aceptación. Espero que las anotes y que después en tu casa y cuando estés solo, cuando estés tranquilo, las repases y vos mismo le des el significado. 5 preguntas superadoras de la aceptación. La primera, ¿para qué me sirve esta experiencia? Fíjate que no está preguntando por qué, sino para qué. O sea, hay un propósito. ¿Para qué me sirve esta experiencia? Yo tengo que encontrar para qué me sirvió. Para algo me tiene que servir. Para algo me tiene que servir. Si tomo la actitud de aprendizaje, algo tengo que haber aprendido. ¿Para qué me sirve esta experiencia? Punto 1. Segunda pregunta, ¿qué viene a enseñarme? Porque algo que yo no sabía, o sea, cuando a mí me toca a veces caerme, yo tengo que decir, bueno, me caí, ok, pero ¿qué aprendí de esto? Algo viene a enseñarme. O sea, cuando me levanto con algo. Algo que quizás estaba en el suelo, pero me levanto. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Qué viene a enseñarme? Número 3. ¿Qué es lo que aún no puedo ver de esta situación? Wow. Tercer pregunta superadora. ¿Qué es lo que aún no puedo ver de esta situación? Hay algo que no estás viendo. Porque estás mirando, digamos, del lado de la perspectiva equivocada. ¿Qué es lo que aún no puedo ver? Primero, ¿para qué me sirve esta experiencia? 2, ¿qué viene a enseñarme? Tercero, ¿qué es lo que aún no puedo ver de esta situación? Hay algo que todavía no estás viendo, que tenés que ver. Tenés que ver. Incluso si eso significase iluminación, incluso si eso significase revelación, hay algo que tenés que ver, que no estás viendo. 4, ¿cómo puedo contribuir de una forma más positiva? Ahí está la reacción. ¿Cómo puedo contribuir a esta situación de una manera más positiva, de una forma más positiva? En lugar de ser reactivo, voy a ser reflexivo. ¿Y cómo puedo? Algo tengo que aportar, algo tengo que dar. ¿De qué manera puedo hacer para contribuir de una forma más positiva a esto que estoy viviendo? Quinta pregunta. ¿Cómo abrirme a una mayor aceptación? Siempre hay algo que me está faltando hacer para tener una mayor aceptación. A veces tiene que ser quizás un concepto radical. Tengo que estar convencido. Pero de eso me tengo que convencer directamente en lo personal, en mi interior. Nadie de afuera puede hacer lo que yo tengo que hacer desde mi interior en este camino de autodescubrimiento. 5 preguntas de la aceptación. La vuelvo a repetir. ¿Para qué me sirve esta experiencia? 1. 2. ¿Qué viene a enseñarme? 3. ¿Qué es lo que aún no puedo ver de esta situación? 4. ¿Cómo puedo contribuir de una forma más positiva? Y 5. ¿Cómo abrirme a una mayor aceptación? Bueno, porque son pasadas las 9 ya, casi 9, 5 minutos, la voy a dejar acá. Tenía un remate, tenía un cierre con esto, pero quedará para otra oportunidad. Porque quiero que lo vayas pensando y que lo vayas procesando en tu casa, de noche, cuando estés tranquilo, ahí con una agenda. Y después, otro día, un día te doy el remate de esto. Espero que te haya servido, espero que te guste, que te interese, que te sea pragmático, porque de eso se trata, no de ser teórico, de ser pragmático y de poder vivir lo que estamos hablando.